Evangelio de Mateo, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 12. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra de Dios: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Leámoslo una vez más. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Padre, esta noche te pedimos que podamos ser como aquellos hombres y mujeres a lo largo de la historia, hombres y mujeres comprometidos, esforzados, capaces, Dios, de ver que tú estás iniciando o haciendo algo en la historia de la humanidad, y que son personas que no ignoran ese mover, sino que al contrario, son personas que se aferran, son personas que se convencen, son personas determinados a alcanzar tus bendiciones. Despierta nuestro corazón para que podamos aferrarnos a Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Una de las cosas que podemos darnos cuenta al leer la palabra, y no solamente digo cuando venimos a la iglesia o estamos en la iglesia y escuchamos al predicador hablar sobre cuál fue el mensaje de Jesús en su ministerio, cuál fue el mensaje de Jesús frente a una sociedad religiosa, frente a una sociedad discriminatoria, frente a una sociedad que marginaba, frente a una sociedad que señalaba y que estaban acostumbrados a enmarcar o decir estos son buenos y estos son malos, en la medida de que estos se parecen a mí, yo que tengo la costumbre, yo que tengo la práctica, yo que tengo una tradición. En medio de una cultura, en medio de una sociedad marginatoria, en medio de una sociedad discriminatoria, en medio de una sociedad que marginaban a la mujer, marginaban al enfermo y le atribuían al pecado de los padres traducido en los hijos a través de una enfermedad, y eran objeto de marginación. ¿Cuántas cosas podemos leer en la Biblia y darnos cuenta que había una costumbre, había una ley, había una realidad que marginaba, que excluía al ser humano? Una realidad que, si bien es cierto, se miraba la marginación o la exclusión a través de métodos y costumbres, pero que al final llevaba un fin, y era marginar y excluir a un grupo de personas. Hoy en día nosotros no podemos ser marginados, o hoy en día puede ser un poco distinto la situación, pero aún vivimos en una sociedad que margina y excluye. Aún vivimos en una sociedad que nos aísla porque no nos parecemos a, porque no practicamos porque no hacemos lo que otros hacen. Nosotros como iglesia tenemos una identidad bien personal. No hacemos lo que otras iglesias hacen, y eso nos puede llevar a nosotros a vernos frente a ellos como una iglesia distinta, una iglesia extraña, una iglesia que no logra entenderse en los patrones establecidos por otras religiones o por la manera de hacer un culto. Un día, y este versículo que leemos se desprende de la intención de Juan de descubrir si era Jesús
realmente el Hijo de Dios o habían de esperar a otras personas. Si era realmente Jesús el Cristo, o ellos deberían de esperar y aguardar el tiempo que Dios mandara al verdadero. Él quería descubrir, saber, entender si realmente Él era el Cristo, si realmente deberían de esperar a otro. Y Jesús utiliza para darle una respuesta a los discípulos de Juan y le dice, por ejemplo, solo denle vuelta a la página, versículo 4, porque los discípulos del Bautista le preguntan en el versículo 3, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Y Jesús le respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Lo que Jesús pone como argumento o como respuesta ante la pregunta de los discípulos de Juan es, vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están oyendo. Porque la obra de Jesús es una obra que se puede ver y que se puede escuchar. Es una obra que puedo tocar, pero también puedo percibir. La obra de Jesús en nuestra vida inicia a través quizá de una palabra, de algo que por ser una palabra yo no la puedo tocar, no la puedo palpar, pero es una palabra que yo acepto, que yo vivo, que yo recibo con gozo. Y esa palabra de Dios se traduce en un fruto, y ese fruto es algo que yo puedo ver. Por ejemplo, alguien dirá, yo no soy el mismo de hace un año atrás. Yo no soy el mismo de hace 2 años atrás. ¿Cómo se puede comprobar si usted es el mismo o no es el mismo? Sencillo, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Fácil. ¿Cuáles eran nuestras costumbres y nuestras prácticas hace un año y cuáles son nuestras costumbres y nuestras prácticas y nuestro obrar, nuestro caminar hoy en día? Jesús le dice, vayan y díganle a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. Y lo que están viendo y lo que están oyendo es que los enfermos son sanados, que los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los que son sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Este mensaje era un mensaje que era distinto al mensaje que se anunciaba en las sinagogas, que se anunciaba en los templos, que se anunciaba por las calles, que se predicaba, que se compartía, que se anunciaba. Era un mensaje donde el enfermo puede encontrar una sanidad a través de la fe, donde el leproso puede encontrar una sanidad a través de la fe, donde Dios mismo está tomando la iniciativa divina de acercarse al leproso, porque Jesús tomó la iniciativa siempre. Jesús recorría las calles tomando la iniciativa de buscar favorecer al ser humano. La religión nos convoca a congregarnos. La religión nos convoca a celebrar una liturgia, nos convoca a celebrar un culto, nos convoca a reunirnos en torno a, pero el reino de los cielos es la iniciativa divina, es Dios acercándose a nosotros. Usted está aquí no porque decidió venir a la iglesia. Usted ha encontrado una sanidad y una respuesta divina no por la invitación de su familia, no por la invitación de su esposo, no por la invitación de su esposa, no porque llegó un grupo de hermanos a hablarle y a decirle vamos a la iglesia. Usted está en este lugar no por iniciativas humanas, usted está en este lugar por la iniciativa divina. Porque siempre vamos a encontrar a un Dios acercándose a nosotros.
Siempre vamos a encontrar a un Dios tomando la decisión. Dios toma decisiones. Y cuando Él toma una decisión, Él no cambia de opinión, Él no cambia de parecer. Cuando Dios toma una decisión, la decisión de Dios es firme. Él no vacila, Él no cambia de opinión. Dios dice, yo voy a tener misericordia de esta mujer y Él tendrá misericordia, punto. Dios dice, yo te voy a sanar, y si Dios ha dicho te voy a sanar, Él te va a sanar. Si Dios dice, yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar, el Señor lo va a hacer contra viento y marea, como vamos a ver más adelante. Aún en medio de tiempos de oposición, aún en medio de tiempos de soledad, aún en medio de tiempos de tristeza, aún en medio de tiempos de angustia, aún en medio de tiempos de limitaciones materiales, cuando usted sienta que tiene todo en contra, los vientos se han levantado y las mareas la tienen en contra, es precisamente en ese lugar donde Dios se va abriendo camino en nuestra vida. Es cuando sentimos que la vida se nos va, es cuando sentimos que un pedazo es arrancado, es cuando sentimos la angustia de la necesidad, es cuando vivimos la angustia de una enfermedad, es cuando sentimos que hay oposición en nuestra casa. Cuando usted tiene oposición, mujer, en su familia, cuando usted tiene oposición a través o en la vida de su compañero de vida, cuando usted mira que en su casa sus hijos se les están perdiendo, descarriando. Cuando usted mira, cuando usted le dan la mala noticia y le dicen, lo sentimos mucho, pero hoy hemos decidido quitarle el empleo. Cuando usted percibe que su negocio no camina. En medio de esas circunstancias desfavorables para nosotros, la Biblia dice que el reino de Dios ha venido avanzando contra viento y marea. No importa la oposición que vivamos, no importa la crisis que tengamos, no importa contra los enemigos que te toque enfrentarte o luchar. El reino de Dios se ha abierto un camino contra quien sea. No importa la realidad, no importa la situación. Dios sigue caminando y Él se sigue abriendo un camino en medio de los obstáculos. Dios sigue abriendo caminos en medio de los mares. Dios sigue abriendo camino en medio de los ríos desbordados. Dios sigue abriendo un camino en lugares desolados. Dios siempre sigue caminando y sigue avanzando, porque Dios no se estanca. Dios no se detiene. Dios no se paraliza. Nos paralizamos nosotros. Tengo una enfermedad y digo, pues, ¿y será que Dios no existe? Pues tengo esta enfermedad, y si yo había decidido servirle a Dios, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? Tenemos un problema en la casa y decimos, pero tengo este problema y Dios que no me escucha, pues, ¿para qué voy a seguir? Y nos vamos quedando en el camino. Frente a nuestras necesidades, conflictos y problemas, lo que nosotros hacemos es detenernos, es estancarnos. ¿Sabe qué hace Dios? Dios dice, aquí hay un problema, yo voy a abrir un camino en medio de este problema. Aquí hay una enfermedad, yo voy a abrir un camino en medio de esta enfermedad. Yo voy a abrir un camino para que este hombre y esta mujer pueda pasar. Frente a ese mundo discriminatorio, a ese mundo difícil, a ese mundo conflictivo, a ese mundo que marginaba, aparece un personaje. Y es como arranca el versículo 12. ¿Desde los días de quién? Juan el Bautista. Dios tomó la iniciativa de redimir su creación en la persona de Jesús, y Dios utilizó a un hombre llamado Juan. Y le voy a decir cómo murió Juan. Muchos saben cómo murió. ¿Cómo murió? ¿Cómo? Decapitado. No murió
con felicitaciones. No se le hizo una misa solemne, no se le edificó un altar o una estatua en honor a él. No se le escogió un gran lugar, una gran cueva, una gran tumba para él. No se le lloró. No murió con respeto y dignidad en términos humanos. Murió decapitado. Dice que le quitaron la cabeza, la pusieron en una bandeja y se la llevaron a Herodes. Y luego entraron los discípulos de Juan. ¿Se imagina ver el cuerpo de su maestro sin la cabeza? ¿Cree que en el pensamiento, en el sentimiento de ellos, no pudo haber sido una humillación para ellos? ¿Cree que no significó para ellos una muerte dolorosa? Mas sin embargo, fue una muerte dolorosa en términos humanos, pero fue una muerte gloriosa en términos espirituales. Porque este hombre, así como lo vamos a ver, desde el inicio, desde antes que él viniera a este mundo, Dios ya tenía un propósito. Desde antes que este hombre estuviera en el vientre de su madre, una mujer estéril, una mujer y un hombre que era el padre de él, ya de una edad avanzada, estéril y ya mayores. Desde ahí podemos decir que los días que venían para Juan el Bautista pues iban a ser complicados, porque les voy a decir, si ya es una persona mayor, ¿cuánto esa persona podrá vivir con su hijo? O tener la fortaleza para luchar por su hijo. ¿Cuántas energías, cuántos días, años podían compartir con sus padres? No es lo mismo que una mujer tenga un hijo a los 20 años a que tenga hijos a los 60 años. 70, no es lo mismo, hermanos. Las energías de su cuerpo ya quedaron en el pasado. Ya no tiene las energías para correr con su hijo. Ya no tiene las energías para jugar con su hijo. Significa que en términos humanos, él venía, o podíamos pensar, o la sociedad podía pensar que, si bien es cierto, una alegría que la mujer estéril tuviera un hijo, pero por otro lado, viéndolo desde el punto de vista de razonar, pues era complicado el futuro para él. Mas sin embargo, hermanos, debemos de entender una cosa, y es que podemos tener inicios, nuestros años o nuestros días podrán comenzar de una manera desfavorable, complicada, difícil. Pero si nos mantenemos sirviendo a Dios, un día este Dios nos levantará. Y alguien dirá, pero qué glorioso tuvo la muerte de este hombre. Eso depende en el sentido que usted lo vea. Porque si usted lo ve desde el sentido humano, pues no tendrá ninguna gloria. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios, este hombre es el más grande del reino y al mismo tiempo el más pequeño, dijo Jesús. No ha existido otro como él, pero aún el más pequeño y más grande que él. Debemos entonces, hermanos, entender que en medio de las adversidades, Dios se sigue abriendo caminos. Por eso que dice el versículo que leíamos: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando. ¿Cómo ha venido el reino? ¿Cómo? Avanzando contra viento y marea. El reino de los cielos ha venido avanzando, abriéndose caminos contra vientos y mareas. Ahora, ¿nosotros hemos avanzado? Pregúntese, ¿usted ha avanzado o nos hemos estancado? El reino ve oposición, el reino de las tinieblas se opone para que el reino de Dios avance. Hay una lucha, hay un conflicto, pero el reino siempre avanzará y abrirá caminos contra vientos y mareas. Ahora,
nosotros como personas hemos venido avanzando, hemos crecido o seguimos siendo los mismos. ¿Seguimos siendo los mismos en la casa? Ustedes jóvenes, ¿cómo son con sus padres? ¿Siguen siendo los mismos malcriados de siempre? Aquí estoy viendo a alguien que es malcriada. Es mi sobrina. Ah, mentira. ¿Siguen ustedes, espérenme, siguen siendo las mismas personas? ¿Qué nuevo del reino de Dios, de la soberanía de Dios? Es que cuando Jesús predicó, Él predicó un tiempo nuevo para esta humanidad. Él dijo, ahora todas las cosas son sometidas bajo mi autoridad. Eso es reino de Dios. El reino de Dios es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El reino de Dios es que aunque esto sea complicado y difícil dejar de hacer, Dios me da autoridad porque Él está por encima de todas las cosas. Aunque esto sea complicado y difícil para mí, la decisión que debo de tomar me duele, no me gusta, no me parece. Y muchos en algún momento de la vida nos encontramos luchando contra muchas realidades personales que en el fondo sabemos que no están bien, pero no tenemos la capacidad de tomar la decisión definitiva. ¿Sabe qué pasa ahí? Hay ausencia de reino de Dios. Porque el reino de Dios, hermanos, Dios cuando mandó a Cristo Jesús, Él estaba sometiendo todas las cosas bajo el dominio de Jesús. Por eso que frente a esa realidad ninguno de nosotros puede decir, es que es imposible, es que no puedo dejar. Sí, quizás nosotros no podemos dejar de hacer eso, pero Dios nos puede dar la autoridad y el poder para dejar de hacerlo en la persona de Jesús. Cuando tomamos la autoridad de Jesús en nuestra vida y le decimos al Señor, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, dame la autoridad, dame el poder, Dios nos lo da. Dice la Biblia, el reino avanza, camina. ¿Cómo es usted, mujer, en su casa? ¿Sigue siendo la misma que solo vive buscando pelear con el marido? ¿Sigue siendo la misma que antes? Alguien dirá, pero algo he avanzado yo, porque antes le tiraba una gran cacerola así de grande al marido. Hoy no, y gracias a Dios solo le tiro una chiquita. Pero como tiene un gran pulso, siempre le pega en la cabeza. Y de repente aparecen con... Pero no es por eso, hermano, no sean mal pensados. Estaba trabajando y me golpeé. Ahora, ¿ha avanzado en su carácter? ¿Ha avanzado con su enojo, con su ira, con su cólera? ¿O seguimos siendo los mismos que explotamos frente a cualquier comentario que se nos hace? ¿Hemos avanzado en nuestro ministerio? ¿Ha crecido espiritualmente? En vez de dejar de servir o ir entregando o sacando, entregando ministerios, ¿estamos teniendo más compromiso con la obra? Si es así, algo del reino de Dios hay en su vida. Porque si no fuera por el reino, no, hermanos, ¿qué más? Ni compromisos humanos, ni compromisos espirituales quisiéramos ya. Porque entre más compromiso es más tiempo, más horas y más energías que yo le debo dedicar a la obra. Y oiga eso, así como le dedico más tiempo y más energía a la obra de Dios, le estoy quitando tiempo y energía a otras cosas. En términos humanos, ¿qué satisfacción o qué disponibilidad o deseo de adquirir más compromisos en relación a un ministerio podemos tener? Ninguno. Pero ¿qué nos lleva a comprometernos más? ¿Qué nos lleva a vivir una vida más comprometida en el servicio a Dios? Una cosa, que el reino de Dios se ha hecho presente en mi vida. Que el señorío de Cristo, que el señorío de Dios se ha hecho presente en mí. ¿Hemos avanzado
o estamos estancados? ¿Nos hemos pegado a ese tren, el reino que va caminando y avanzando, o nos quedamos allá esperando que ese tren pasara y nos quedamos esperándolo y nos dejó el tren? El reino de los cielos avanza y ha venido avanzando contra viento y marea. Muchas personas le dieron la espalda al mensaje del Bautista. Muchas personas le dieron la espalda al mensaje de Jesús. Pero aun cuando la gente le diera la espalda al mensaje y al poder divino, el reino siempre siguió avanzando. Porque el reino y la obra de Dios, jamás un ser humano la va a detener. Oiga eso que le estoy diciendo. El reino de Dios y la obra de Dios en su vida no la puede detener ningún ser humano. Sea que la gente acepte el mensaje o no lo aceptara. Sea que los religiosos la aceptaran o no. Aun cuando mataron a Jesús, aun cuando decapitaron a Juan, aun cuando asesinaron a Pedro, aun cuando mataron a los apóstoles, aun cuando mataron a los grandes hombres de Dios en la Biblia, aun cuando ellos ya no estuvieran en este mundo, aun en medio de esa dificultad y en medio de esa ausencia de ellos, trascendentales, importantes en la historia, y a través de su ministerio siendo luz para otros, aún en medio de la ausencia de ellos, jamás pudieron detener el avance del reino de Dios, porque el reino de Dios no lo puede detener el ser humano. Es más, el reino de Dios no lo puede detener el diablo. Murió Jesús, fue asesinado, pero ¿sabe qué hizo el Padre? Lo resucitó entre los muertos. Le clavaron unas espinas, lo azotaron, lo humillaron, traspasaron su costado, lo colgaron en un madero desnudo, lo humillaron. Y cuando María junto con otras mujeres iban de camino pensando quién iba a mover la piedra, ¿qué pasó? La piedra había sido movida. Ellas pensaban, ¿quién nos quitará la piedra? No, la piedra ya la había movido el Señor. Y cuando buscaron el cuerpo del maestro, se dieron cuenta que el maestro estaba allí de pie junto con ellos. Mataron a Jesús, pero Dios lo levantó. Algunas personas se podrán afanar y esforzar para querer matarte a ti. Y no solamente me refiero a términos materiales, ¿verdad? Porque hoy en día la situación como está, sino que también me refiero a que muchos buscarán matar tu fe. Muchos buscarán matar tu decisión de servir a Dios a través de comentarios, a través de lo que te digan, de lo que piensen de usted. Muchos buscan el que usted no esté en este lugar, así como muchos buscarán que yo no esté aquí. Eso no es nuevo, hermanos. Eso sucedió y seguirá sucediendo siempre. Así como muchos se alegran de que usted esté aquí, otros no se alegran que usted esté aquí. Así como muchos se gozan de que usted esté en este lugar, otros quisieran que usted desapareciera. Porque quisieran tener sus privilegios. Porque se llenan de envidia, de celo, de contienda cuando miran la obra de Dios y Dios respaldando su ministerio. En medio de todo eso, hay una sola cosa que nos debe de mantener firme, y es que el reino de Dios nos ha visitado. Y yo no estoy en este lugar por un hombre, yo estoy en este lugar porque el reino de los cielos me visitó cuando yo era un drogadicto. Porque el reino de los cielos me visitó cuando yo un día estaba en mi casa pensando quitarme la vida, y es más, lo intenté y estaba ahí sentado llorando, diciendo: Señor, ¿por qué trato de dejar de hacer esto y no puedo? Pero ¿sabe qué pasó? El reino de Dios vino a mi vida. ¿Y usted cree que frente a eso uno puede salir corriendo a las primeras? Y así en cada uno de ustedes. ¿Cómo eran ustedes? ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su comportamiento? ¿Cómo era su estilo de vida?
pero están aquí por el reino de Dios, por la autoridad de Dios. No podemos salir corriendo. Es más, debemos de hacer lo que viene a continuación. Versículo 12 siempre. El reino, hay una realidad, y la realidad es que el reino ha venido avanzando desde el tiempo de Juan el Bautista, contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Oiga eso. Este es el reino. Dios, a través del Bautista, en la persona de Jesús, los apóstoles, los hombres que no han sido, que no aparecen ni siquiera en la Biblia. Cuántos grandes hombres y mujeres de Dios, llenos de fe y del poder de Dios, no aparecen sus nombres ahí. Pero a través de ellos corrió el río, corrió el reino. El reino comenzó a caminar, siendo unos cuantos pocos. Quisieron matar a Jesús, mataron a los apóstoles, mataron a hombres, mujeres, como decía la palabra este día. Personas los tiraban a los leones, los decapitaban, esparcían su familia, desintegraban la familia. Y en esa circunstancia desfavorable, Dios comenzó a obrar y a abrir un camino. El reino va avanzando, el reino va caminando. ¿Y sabe qué debo de hacer yo? Lo que usted hace en la 38. Cuando usted mira que la 38 va pasando, o en la ruta 6, en la ruta 20, no sé cómo le toca ir cuando va a trabajar, medio para la coaster y usted se afianza de ella y se sube a ella, y como puede va allí, hasta le echa la pierna al que va ahí agarrado, y con esta mano va allí y el otro pie le va chollando la llanta, pero usted se va para su trabajo, porque está determinado a llegar a su trabajo. Porque aun cuando ese vehículo, ese medio de transporte vaya lleno, topado, como decimos, usted dice que tiene que llegar a su trabajo a las 8 de la mañana. Es así también el reino. El reino avanza. El reino camina. El reino tiene una dirección: someter todas las cosas bajo el dominio de Dios. Que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es la finalidad del reino. La finalidad de Dios es redimir toda la creación, y Él comenzó en la persona de Juan el Bautista, y ha pasado por la historia. Tantos años han pasado y el reino sigue avanzando contra viento y marea. El reino va pasando, y yo digo, el reino va pasando. Yo me voy a aferrar a Él. Yo me voy a tomar. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque yo he hecho las metas de mi vida las metas del reino. Porque el reino va a un lugar y yo quiero estar en ese lugar. Porque el reino llegará a un punto y yo también quiero estar en ese punto. Porque lo que nos lleva a aferrarnos al reino es que la meta del reino es también mi meta. Pero muchos miran que el reino y la obra de Dios está pasando, está caminando, y somos indiferentes a ese mover divino y espiritual. Nos vemos apáticos, somos indiferentes, porque nuestras metas no son las metas de Dios. Nuestras metas no son las metas del reino. El reino quiere llevar sanidad a los enfermos, y Dios nos da dones para que lo podamos hacer. Pero yo tengo otras metas. Yo quiero estar allá en la playa bañándome. El reino me dice: ve y predícale a los niños, porque yo tengo un futuro distinto para ellos. Y Dios te ha dado dones para que le prediques a los niños. Pero como mis metas son distintas, yo prefiero estar en otro lugar. Pero cuando hay una vida, cuando el ser humano descubre que el reino, las metas del reino, las metas de Dios, los propósitos de Dios son los míos, entonces, aunque ese reino sea complicado aferrarme, complicado porque tengo problemas personales, complicado porque tengo problemas de horario, complicado porque tengo necesidades y conflictos, luchas internas, defectos, pecados, como todos nosotros, y el reino va pasando, y sea complicado para mí, una persona que está y tiene las mismas metas del reino,
se aferra a Él, se toma de Él y dice: no te voy a dejar, no te soltaré hasta que un día tú me bendigas. No te soltaré, me voy a aferrar, me voy a esforzar. Voy a aferrarme. Y como dice, los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. ¿Qué debemos de hacer para aferrarnos? Esforzarnos para aferrarnos, hacer un esfuerzo. Pero si ni siquiera queremos hacer esfuerzos en nuestra vida personal, ¿cómo vamos a hacer un esfuerzo para aferrarnos al reino? Si ni siquiera suena la alarma y está la mamá diciéndole a Jimmy: anda, ya es hora, levántate. Ay, no, mamá, yo no quiero ir a la escuela. ¿Y a qué te vas a quedar vos? A barrendero, mamá. Si para eso con sexto grado. Si usted tiene una meta en la vida y es un día estudiar en la universidad, terminar sus estudios superiores, esfuércese. El reino le pertenece, pero tiene que aprender a aferrarse a él. Si usted dice: yo quiero alcanzar en mi negocio niveles de bendición, esfuércese, haga sacrificios, es decir, sacrifique cosas que a usted le gustan con tal de alcanzar esas metas. Esfuerzo. Este día en las dos predicaciones hemos oído que el reino es de aquellos que se esfuerzan, de los valientes, de los que hacen actos que sobrepasan su capacidad humana y sus fuerzas y sus recursos humanos. Un día estaba allí, los israelitas clamaron a Dios en el libro de Jueces. Clamaron a Dios, Dios los escuchó, dice, y se acercó a un hombre llamado Gedeón. Mira, acompáñame brevemente. Jueces, vamos a ver el versículo. ¿Quién dijo 6? Usted. Bárbaro, Carlos. La sierva va con todo. Jueces, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 7 rápido. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Ojo, este pueblo estaba siendo oprimido no en una tierra extraña, en su propia tierra. Estas personas no eran extranjeros ni peregrinos, era la tierra de ellos. Pero muchas veces Dios nos da bendición y en medio de esa bendición nosotros experimentamos opresión. ¿Cómo es posible que los madianitas vinieran a amargarles la vida cuando ellos estaban en su tierra? Habían perdido toda capacidad de lucha, toda capacidad de fe, porque se habían apartado de Dios. Y es que cuando nos apartamos de Dios, yo puedo estar viviendo o yo puedo tener un negocio, pero aún en mi negocio puedo estar siendo oprimido. Cuando nos apartamos de Dios, aún las bendiciones se pueden transformar en un tiempo de opresión. Versículo 10. Les dije: yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes me desobedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiaser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas.
Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Iglesia, quiero decirte de verdad que el Señor está con nosotros. Dios está contigo. Y mira la respuesta de Gedeón: pero Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envía. Ve con la fuerza que tienes. Y el hombre le puso la siguiente excusa, versículo 15. ¿Cómo voy a salvar a Israel, mi clan? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Una de las cosas que cometemos es que ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de valorar lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo consideraba Dios a este hombre? ¿Qué miraba Dios en él? Un guerrero valiente. Dios miraba fuerza en este hombre. Y Gedeón ni siquiera se miraba así. ¿Sabe? Dios puede estarte viendo a ti con un futuro brillante, glorioso, pero como nosotros no tenemos esa capacidad y andamos pensando en otras cosas y nos aferramos por cosas pasajeras, no tengo la capacidad de dimensionar cómo Dios me está viendo. Dios nos mira de una manera y podrá ser distinta a la manera que nos mira nuestra familia. Dios podrá tener un gran propósito para tu vida, aunque muchos te digan que tú eres el más pequeño e insignificante de todos. ¿Usted cree que Gedeón luego llegó a desarrollar esa conciencia de pequeñez de la noche a la mañana? ¿Usted cree que eso pasó porque eso lo inventó? Es que él pudo haber vivido palabras que ofendieron, que lo marginaron, que lo hicieron pequeño, como habrán palabras que te hacen o te quieren hacer sentir inferior a ti al resto de las demás personas. Sos un inútil, un bueno para nada, toda tu vida será una vida mediocre. ¿Usted cree que Gedeón decía eso porque él le dijo a Dios, en ese momento se lo sacó de la bolsa de la camisa? ¿No? Era la conciencia que él había desarrollado por años de marginación, de ofensas, de ver que vivían, eran familia pobre, marginados por la sociedad. Pero aún en medio de todo eso, a Dios no le interesó, porque Dios tenía un propósito para hacer. Dios no está viendo las marginaciones o lo que te han dicho. Dios está viendo a un hombre y a una mujer que puede ser útil para que el reino de Dios siga avanzando contra viento y marea. Pero para que el reino de Dios avance contra viento y marea, ¿sabe qué tenemos que hacer primero nosotros? Nosotros avanzar contra viento y marea. No es solamente ver que la obra de Dios crece y se fortalece, es también ver nuestra vida que crece y se fortalece. Cuando usted logra crecer, expandirse contra viento y marea, contra lo que sea, contra lo que te digan, frente a todo, ¿sabe qué hace Dios? Dios te toma porque dice: esta persona es apta y útil para que mi reino también crezca y se abra caminos en lugares complicados. ¿Estás viviendo un tiempo complicado? ¿Estás viviendo un tiempo difícil? Es Dios preparándote para que seas apto y útil para que el reino de Él camine y avance. Pero primero tenemos que caminar nosotros, crecer nosotros, desarrollarnos nosotros, quitarnos la mentalidad como la mentalidad que tenía Gedeón.
quitarnos la mentalidad de decir yo soy el más pequeño y el más insignificante de todos. Así como quisieron hacer sentir a Jesús cuando hablaban de su familia, de su origen. La gente dudaba, la gente pensaba que era hijo de otra persona. Y él nunca se sentó a llorar. ¿Por qué nosotros nos sentamos a llorar frente a lo que nos dicen o vemos o sentimos? ¿Es acaso que el reino de Dios no nos ha visitado? ¿Es acaso que el reino de Dios no está avanzando? Si el reino de Dios está avanzando, usted tiene que tener una sola cosa: esfuerzo para aferrarse a Él. Y el reino, mire, allá está una meta, un fin. Si yo voy solo, yo tengo que caminar de aquí hasta esa meta, ¿sí? Pero si yo me monto en el reino de Dios, si yo me aferro al reino de Dios, cuando yo menos venga a sentir, yo ya voy a estar allá. Porque el reino de Dios avanza más grande, más rápido que nosotros. Porque cuando vengamos a sentir, hermanos, y nosotros miremos hacia atrás, vamos a decir: qué lejos estoy y qué grande bendición Dios me ha dado en comparación al año tanto. El reino avanza. Usted decide si quiere llegar a ese punto caminando por sus medios o aferrándose al reino. El reino de los cielos es de los valientes que lo arrebatan y lo toman. Yo quiero vivir el reino de Dios. Y yo sé que usted también quiere vivir el reinado de Dios en su vida. El que tenga oídos, que oiga lo que la palabra ha dicho. Póngase de pie.